la ley de Dios, llevando el mensaje de la palabra de Dios a todas las naciones desde Fiuco y Varina, Carolina del Norte. Y la palabra del Señor se encuentra en Juan, capítulo 20, del 1 al 10. Por cierto, el título de este mensaje se llama Hamashiach Kom. Repítalo, a ver. Hamashiach Kom. Y dice la palabra del Señor de la siguiente manera. El primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro, y vio quitada la piedra del sepulcro. Entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, aquel al que amaba Jesús, y le dijo: se han llevado del sepulcro al Señor, y no sabemos dónde le han puesto. Y salieron Pedro y el otro discípulo, y fueron al sepulcro. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro, y llegó primero al sepulcro. Y bajándose a mirar, vio los lienzos puestos allí, pero no entró. Luego llegó Simón Pedro tras él, y entró en el sepulcro, y vio los lienzos puestos allí, y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Entonces entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro, y vio y creyó, porque aún no habían entendido la Escritura, que era necesario que Él resucitase de los muertos. Y volvieron los discípulos a los suyos. Una vez más, Padre mío, ante tu presencia, venimos para darte gracias por tu palabra y te pedimos que nos hables ahora en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Gloria al Señor. ¿Pueden tomar sus asientos, hermanos? Hermanos, les había dicho de que el título de este mensaje es Hamashiach Kom. Son dos palabras en el hebreo. Realmente vendría siendo tres, solamente que en el español el artículo el en el hebreo está unido a la palabra, está junto a la palabra y se convierte en una sola palabra. Así que lo que ustedes están leyendo ahí prácticamente es el Mesías resucitó. Ha-Mashiach Kum. El Mesías resucitó. Se entiende que eso fue lo que los discípulos comenzaron a decir cuando supieron de que el Mesías se había levantado de la tumba. Al leer esto, se nos dice, hermanos, de que estas palabras, precisamente, Hamashiach Kum, han sido las palabras que han transformado o que han cambiado el curso de la humanidad. De nadie se ha dicho las mismas palabras que haya transformado la humanidad de esta forma, que hayan podido decir, se levantó de los muertos. Ahora, que lo hayan levantado es otra cosa, porque pudiéramos decir algo parecido de Lázaro o de otros que fueron levantados de la tumba. Pero en este caso, el Mesías resucitó, habiéndose Él levantado de los muertos. Fue algo totalmente en ese tiempo sobrenatural. Y hasta la fecha sigue siendo sobrenatural. Se hacen películas de terror y de horror. Si llegamos a ver de que un muerto se levanta, la gente escaparía, se arrancaría del miedo. Pero con Cristo es algo totalmente diferente. Porque Él lo había dicho.
Profecías se cumplieron al haberse Cristo Jesús levantado de los muertos. Fue algo único y lo sigue siendo, como mencioné, en la historia. Pero esto hace la diferencia entre todos los supuestos Cristos del mundo. Hermanos, y han habido supuestos llamados Cristos. Pues la misma palabra de Dios lo dice. Dice que vendrán muchos Cristos en mi nombre y a muchos se engañarán. Del gran, supuestamente, y no lo digo gran porque yo quiero, sino que porque le ponen ese nombre, el gran Mohammed. Le tienen un cabello todavía guardado en vacuum. Y dicen de que ese es el cabello que ha quedado de Mohammed. Una religión que surgió 600 años después de que Cristo haya resucitado. Y sin embargo, los musulmanes es una religión que ha crecido en el mundo más que ninguna otra. Pero todavía lo esperan. Todavía esperan que resucite. Porque Él dijo que iba a revivir. Y todavía está la esperanza de aquellos desesperanzados. Es la diferencia para el mundo cristiano de que el nuestro sí verdaderamente resucitó y que al haber resucitado, hermanos, se cumplieron múltiples de profecías que matemáticos en la historia han tratado de calcular cuál pudiera ser la coincidencia de algo por el estilo, y los números son incontables. Se han producido teorías de que a lo mejor verdaderamente no resucitó, de que a lo mejor verdaderamente el cuerpo fue robado de la tumba, de que a lo mejor fue solamente un desmayo. Todo esto está escrito en diferentes libros de autores que creen de que algo tiene que haber ocurrido. A lo mejor se desmayó y no verdaderamente murió. Y su desmayo desapareció. A lo mejor entró en coma por unos cuantos días. Se ha escrito de que a lo mejor tenía un hermano gemelo y el que mataron fue verdaderamente al hermano de Cristo y no verdaderamente a Jesús. Se ha escrito de que a lo mejor lo imaginaron de que se había resucitado y que todo esto fue una visión de los discípulos. Se ha pensado de que fue una conspiración romana. Se ha pensado de que seguramente se equivocaron incluso de tumba y fueron a una tumba que estaba vacía porque se equivocaron de tumba. Hermanos, hay dos posibilidades de tumba y esto lo digo como entre paréntesis. Hay dos posibilidades de tumbas allá en Jerusalén y en las dos he estado yo. Y por casualidad de la vida, el día que me tocó ir a ver la tumba de Jesús, la tenían abierta, una de las tumbas. Y había un equipo que estaba tratando de analizar lo profundo de la tumba de Jesús. Habían movido la roca o la piedra, en este caso de mármol, que los católicos, la Iglesia Católica le había puesto encima. Y tenían un cordón resguardando. Y habían multitudes de personas, entre ellos yo, que nos acercamos y nos acercamos lo máximo posible a la posible tumba de Jesús. Pero realmente hay otra tumba que está por otro lado y que justamente es evidente de que esa es verdaderamente la tumba donde fue puesto Jesús, por muchas razones. Se las voy a explicar algunas ahora, quizás en otro momento cuando hable precisamente del tema.
Y también les tengo ahí escrito de que quizás resultó algo simbólico según mucha gente y no literal. En otras palabras, resucitó en el corazón de mucha gente y no en la realidad. Hermanos, muchos libros se han escrito en cuanto a esto, tratando de convencernos de que la resurrección de Cristo Jesús sencillamente no ocurrió, pero las evidencias son arrasantes. Las evidencias son súper convincentes. Si lo queremos ver desde el punto de vista lógico, porque la fe puede creer cualquier cosa, pero el Espíritu Santo nos dice que nos lleva a toda verdad y a toda justicia. Hermanos, este hombre que ustedes ven aquí, lo cual es el director de Departamento de Matemáticas y Astronomía en el estado de California, calculó y determinó que tomar estas profecías como coincidencia serían como si fuera tomar una de ellas en 10 a la 17ª potencia, lo cual vendría a ser 1 con 17 ceros, implicando de que las profecías que se cumplieron sería imposible que pudieran llevarse a cabo como coincidencias. Y este hombre es un perito en cuanto a números se refiere. Incluso, hermanos, el hecho de que naciera Jesús en una ciudad llamada Belén, solamente de que naciera el Mesías en una ciudad de Belén exclusivamente. Aparte del hecho de que existiera la ciudad de Belén, de que se llamara Belén y que la profecía se cumpla. Ahí les tengo la segunda profecía, que sea judío y de la tribu de Judá. Cuando hay tantas tribus después de todo, ¿por qué tenía que ser judío y de la tribu de Judá? Tercero, que hubiera uno que le preparare el camino, como es Juan el Bautista, que dice que le preparó el camino al que venía detrás de él, predicando. Y este fue precisamente la predicación de Juan acerca de Jesús. Cuarta profecía, que entrara a Jerusalén montado en un burrito. Que se cumplieran estas profecías al pie de la letra es imposible por coincidencia. Seguimos. Quinta profecía, que diera vista a los ciegos, como estaba escrito, que haga andar a los cojos, incluso que hiciera levantar a los muertos, como evidencias que tomaron lugar en el tiempo de Jesús. Sexto, que sea golpeado, escupido y que le tiraran la barba cuando lo estaban crucificando o a punto de crucificar. Séptimo, que sea vendido por 30 piezas de plata. Es algo increíble. Octavo, que la plata haya sido entregada y puesta en el tesoro del templo y que se lleven a cabo cada una de estas profecías al pie de la letra. Es imposible que sea una coincidencia. Noveno, que él no reclamara cuando era afligido, como cordero fue llevado al matadero, sí, y no abrió su boca, cumpliéndose al pie de la letra estas profecías, una tras otra. Décimo, que en su sed le dieran hiel y vinagre. 11, que muriera con sus manos y sus pies con huecos horadados. 12, que lo dispusieran o lo crucificaran entre ladrones. 13, que cuando muriera lo pusieran en una tumba prestada. Es imposible. Hermanos, y las profecías continúan. Esto es solamente para que entendamos lo que este hombre matemático
sacó la cuenta y dijo, una casualidad sería imposible, sería como tomar, dijo él, toda Centroamérica, todos los países de Centroamérica. Estoy hablando de Guatemala, Honduras, Nicaragua, El Salvador, Costa Rica, Panamá, Belice, y nos faltara espacio. Escuchan bien lo que les voy a decir. Y agregáramos República Dominicana, Puerto Rico y Cuba. ¿Y sabe qué? Y llenáramos, y yo lo traje esto a propósito, llenáramos todos esos países que acabo de mencionar con esta moneda que yo tengo aquí, que es $1, esos dólares que están hechos de zinc y de cobre. Vale más que $1 esta moneda, por cierto, pero es una moneda. Y este hombre decía, si llenamos todas estas localidades con 2 pies de altura, o sea, estamos hablando de por lo menos así, llenamos Centroamérica con todos esos países, añadimos los países del Caribe, como les mencioné, con 2 pies de altura, todo el terreno de la superficie geográfica de esos países, con 2 pies, con estas monedas, y le dijéramos a un cieguito, ve y encuentra la moneda que tiene una X. ¿A qué país? No sabemos. ¿A qué profundidad? No sabemos. ¿Cuál de todas las áreas? No sabemos. Y aquel cieguito vaya al país que se le antojó, meta la mano sin tocar ninguna otra, más que la moneda que tenía, la cruz, y la saque. Esa es la comparación que este hombre decía, que solamente así pudiéramos decir es lo que ocurrió con Jesús, que cumpliera todas aquellas profecías. Sería virtualmente imposible en la mente humana. Pero se cumplió. Y por eso que entonces cuando las mujeres fueron al sepulcro, los 2 ángeles vestidos de blanco les hicieron esta pregunta que resuena hasta el día de hoy. ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? Aleluya. Eso es lo que el mundo debe escuchar y ser resonado en los oídos. ¿Por qué buscáis al que vive entre los muertos? ¿Cuánta gente se lleva un muerto en una estatua que no camina? Porque lo tienen que llevar, por eso. No ve, dice la palabra de Dios. No escucha, no habla. Y se le arrodillan enfrente y le hacen reverencia y le hacen adoración. Mientras tanto Dios mirando y cuestionando la acción de cada uno de ellos. Por eso que Dios le llama brujería, le llama a eso Dios. ¿Sabían ustedes que esa es la palabra, no? En el griego, brujería. Tiene que ver con la adoración a los santos, supuestamente demonios incluso. Si no es la adoración a Dios. Fue a este lugar que yo visité cuando estuve en Israel, la tumba. Interesantemente la palabra de Dios dice, y en el lugar donde había sido crucificado había un huerto. Déjeme decirle que la otra tumba, la que tenían abierta, que está por allá por Jerusalén, en otras palabras, dentro de la ciudad de Jerusalén, no cumple los requisitos de que sea la tumba donde Jesús fue puesto. ¿Por qué? Por algo muy sencillo. La palabra de Dios dice de que la tumba estaba cerca del lugar donde lo crucificaron. El lugar donde lo crucificaron nosotros lo vimos, yo lo vi. La calavera, que tiene una forma de calavera.
abajito precisamente, en la parte de abajo, está la tumba. Interesantemente, es un huerto, un jardín precisamente. Todo se cumple al pie de la letra. Pero bueno, la otra tiene más comercio. Y por eso dicen de que está allá. Pero no importa, ese no es el punto. No estoy hablando necesariamente ahora en cuanto a la localización, pero sí de algo importante. Que Cristo Jesús salió caminando de esa tumba. El lugar donde había sido crucificado había un huerto, dice. Y en el huerto un sepulcro nuevo, en el cual aún no había sido puesto ninguno. Allí pues, porque aquel sepulcro estaba cerca, pusieron a Jesús. Hermanos, la palabra del Señor nos dice, mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres, no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No temáis. Esas palabras debieran resonar en nuestros oídos. No tengamos temor. Él sí resucitó. Él se levantó de los muertos. Y no solamente se levantó, sino que Él dijo, primicia de los que iban a ser levantados. Las primicias significa que vienen muchos demás. Hermanos, se cumplió otra cosa más, que no lo mencioné aquí en la predicación, pero lo digo de palabras. Y si usted lo busca, pues lo va a encontrar. De que en ese mismo tiempo en que se levantó Jesús, se llevaba a cabo una fiesta. La fiesta de los primeros frutos. Y los primeros frutos era que se llevaba al sacerdote lo primerísimo que daba la cosecha. Lo primero que llevaba la cosecha, los granjeros se lo llevaban al sacerdote como algo primerísimo, como lo primero de todas las demás frutas. Y justamente Cristo Jesús tenía que levantarse en la misma fecha, en el mismo día, en el mismo tiempo. ¿Por qué? Hermanos, todo se cumplía porque Cristo Jesús era, como lo mencioné, el cordero que fue sacrificado, que en el mismo tiempo se estaba sacrificando un cordero. Los judíos sacrificaban un cordero, Cristo Jesús se estaba sacrificando él mismo por la humanidad. Por eso Juan dijo, he aquí el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Hermanos, la palabra de Dios es muy clara. Dice que los ángeles dijeron, no está aquí HaMashiach, cum, el Mesías ha resucitado, tal y como lo dijo. Eso es lo que quiero enfatizar en este momento, de que Cristo Jesús había dicho esas palabras. Cristo lo había repetido. Los ángeles le vuelven a decir, venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor, estaba vacío. Y cuando entramos a la tumba, no había absolutamente nada allí. Ahora le tienen puesto unas rejas para que la gente no entre al lugar precisamente donde había puesto o había sido puesto el cuerpo. Cristo Jesús lo había dicho. Y la palabra de Dios lo dice, tomando Jesús a los 12 les dijo, he aquí, se cumplirán todas las cosas escritas por los profetas acerca del Hijo del Hombre. Pues será entregado a los gentiles, será escarnecido y afrentado y escupido, y después que le hayan azotado, lo matarán. Hermanos, es sorprendente lo que Cristo Jesús decía. Y al final dice, y al tercer día resucitará. La palabra de Dios no puede mentir. La palabra de Dios nos dice, desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén, a padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto. Se lo dijo a sus discípulos continuamente. Y les decía, afirmando, y resucitará al tercer día. Se los volvía a repetir. El Hijo del Hombre será entregado a los principales. Le condenarán a muerte, muchachos, pero al tercer día resucitará. Hermanos, esto fue tan común y normal escucharlo de parte de Jesús, que los judíos, dice la palabra de Dios, respondieron y le dijeron, ¿qué señal nos muestras a Jesús?
ya que haces esto. Note lo que Cristo Jesús le dijo a los judíos, no a los discípulos ya. Respondiendo Jesús les dijo, destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Mas él hablaba del templo de su cuerpo. Una y otra vez, Cristo Jesús les decía de que él iba a resucitar. Se reunieron, dice la palabra de Dios, los principales sacerdotes y los fariseos ante Pilato diciendo, Señor, le dijeron, nos acordamos que aquel engañador, noten ustedes, dijo, oh, viviendo aún, después de 3 días resucitaré. Manda pues que se asegure el sepulcro hasta el 3er día. Noten ustedes el temor, en este caso de los principales sacerdotes, de que fueron ante Pilato y le dijeron, Señor, nos acordamos de que aquel engañador nos dijo que iba a resucitar al 3er día. Ponle una piedra por si acaso. Sabemos lo que sucedió. Lamentablemente la palabra de Dios dice, pero ellos nada comprendieron de estas cosas. Y esta palabra les era encubierta y no entendía lo que se les decía. Esa es la condición de hoy, de mucha gente. Podemos gastarnos la saliva, por decir de forma vulgar. Otro dice quemarnos las pestañas estudiando, entendiendo detalles de todo esto. Y mucha gente sigue diciendo, no, pero eso es un mito, una fantasía o una leyenda. Por eso que la palabra de Dios lo dice, hermanos, de que allá en el cielo será el lloro y el crujir de dientes. Por eso que la palabra de Dios dice de que todo aquel que le rechace a Cristo en la tierra, Cristo le rechazará delante de su Padre y de los ángeles allá en el cielo. Por eso que la palabra de Dios le dice claramente de que cuando vayan a preguntarle a Cristo Jesús, Él les dijo, ¿por qué no me visitaste? Apartados de mí, hacedores de maldad, al fuego eterno. Todo lo que hiciste era mentira, era un engaño, era una farsa. Te aprovechaste de las congregaciones para hacerte millonario y para hacerte rico, para tu propio bien, buscando tu beneplácito. Fuiste un lobo ante ovejas que querían escuchar la palabra de verdad. Llevaste el mensaje adulterado. Por eso, apártate de mí, hacedor de maldad. Señor, pero hablamos en lenguas cuando echamos fuera demonios, danzamos. Apártate de mí. Porque ni las lenguas, ni danzar, ni cantar muy bonito, ni dar mucho diezmo, ni ofrenda, ni siquiera venir a la iglesia todos los días, nos compra la salvación de nuestras almas. Lo que compra la salvación de nuestras almas es aceptar las gotas que cayeron del madero de la cruz, del cuerpo de Jesús. Y poder proclamar a Cristo Jesús como dueño y Señor de tu alma, como Rey y Señor de tu vida, por el resto de tu vida. Como decía la hermana Cecilia ayer cuando predicaba, amarlo a Él en cualquier condición, donde te encuentres. Hay dificultades, ámalo, ámalo sobre tus hijos, ámalo sobre tus bienes, ámalo sobre tu hogar, sobre tu apellido, sobre tu nombre, sobre todo lo que tengas, ámalo. Rechaza todo lo demás, porque la palabra del Señor dice, el que no dejara ni padre, ni madre, ni bienes, ni hogares, ni casa, ni hijo, ni hija, no es digno de mí, dice la palabra del Señor. ¿Qué significa eso? ¿Que tenemos que odiar a los demás? No, significa que tenemos que tener prioridad en amar a Cristo Jesús. La prioridad es Él sobre todas las cosas. ¿Sabe, hermanos? Los discípulos
no lo entendieron. Los principales, por si acaso, aseguraron la tumba. Pilato incluso mandó a poner una roca que no la podía mover un hombre, 2 hombres, ni 3 hombres. Incluso Pilato mandó a poner algo más que la roca, que fue su propio sello. Cuidado. Alguien llegara a tocar el sello de Pilato, era muerto, él y su familia. Él puso su sello. ¿Quién se iba a atrever del Imperio Romano a mover una roca con un escuadrón de soldados que se les había dicho: si algo llega a pasar aquí, ustedes, sus esposas y sus hijos van al paredón? Y sin embargo, Pilato ordenó poner los guardias y el diablo creía que había vencido, que había vencido al Dios de dioses y Rey de reyes y Señor de señores. ¡Qué osadía de aquel ser creado! ¡Qué osadía errónea de aquel ser que fue hecho por el hacedor del cielo y de la tierra, el que nosotros verdaderamente adoramos! La palabra del Señor dice que nada pudo dejar a Jesús en la tumba. Y la palabra de Dios lo dice: porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. ¿Qué significa, hermanos, que la tumba esté vacía? ¿Qué significa que la tumba esté vacía? Cada vez que vayamos ahora, los que quieran ir a Israel a mirarla con sus propios ojos y ver la evidencia ante sus narices, significa que Él, y pongo ese artículo, ese pronombre con mayúscula, que Él es nuestro Salvador. Porque si no hubiera levantado de la tumba, no hubiera pasado nada. Pablo dice: hubiéramos sido en este momento los hombres de mayor conmiseración de la tierra. Se nos daría lástima ante el mundo si Cristo no hubiera resucitado. Pero como Él resucitó, primicia de los que nos levantamos, también dice Pablo. Él entonces, Cristo Jesús, es nuestro Salvador. Y sus promesas son entonces verdaderas para nosotros también. Nuestros pecados son perdonados tal y como Él dijo. Y hoy tenemos vida eterna, gloria al Señor, y no es una mentira. Y Él viene por cada uno de nosotros. Hermanos, aún estando, dice su palabra, muertos en delitos y pecados, dice, nos dio vida juntamente con Cristo y juntamente con Él nos resucitó. Hermanos, siempre existe el qué debemos de hacer. ¿Debo caminar de rodillas hasta la mezquita de la caridad? ¿Qué debo hacer para recibir esta salvación tan grande? La palabra de Dios lo dice: venid, venid, volvámonos a Jehová. Nos dará vida después de 2 días y al tercer día nos resucitará y viviremos delante de Él. Y esto fue una profecía del Antiguo Testamento que habla de nosotros. Hasta nosotros llegamos a ser partícipes de las profecías que se cumplen una y otra vez. Pero ¿cuál es el cometido? 2 cosas: un requisito y una condición. ¿Cuál es el requisito? Venid, ven. No te quedes donde estés. Señor, mejor mañana, ven hoy. Señor, déjame ir a enterrar a mi padre, deja que los muertos entierren a sus muertos. Tú ven y sígame. Señor, déjame ir a vender esos par de bueyes o a probarlos que lo acabo de comprar. Excusas no se necesitan ante Dios. ¿Cuál es la condición? Volvámonos a Jehová. La
palabra del Señor dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza, aleluya, viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Por eso, hermano, cuando vi aquella tumba y le tomé la foto, puse el versículo de aquellos ángeles. ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí HaMashiach, con el Mesías, ha sido resucitado. Quiero ir terminando con este versículo que dice, luego le dijo a Tomás, pon aquí tu dedo y mira mis manos y acerca tu mano y métela en mi costado. No seas incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo, porque me has visto, Tomás, ¿creíste? Y ahora nos habla a nosotros, a ti y a mí. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Yo no he visto las manos horadadas de Jesús. Yo no he visto los pies horadados de Jesús. Yo no he visto el costado de Jesús horadado, pero creo. ¿Y usted cree? Bienaventurado, dice la palabra, aquellos que creyeron sin haber visto.